Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy se vienen cosas muy entretenidas, pero antes queremos compartirle algo que vivimos en el camping. Mario y su familia nos dio la idea de hacer una discada bien rica, así que estuvimos compartiendo con ellos y fue un momento bien bonito porque nos hizo dar cuenta de que el viaje no es solo moverse, también es importante el compartir. Así que quédense, partimos este video con comida, camping, buena compañía y mucha ruta. Aquí estamos preparando algo ahí con Mario y Don Mario. Preparando un disquito, porque hay que celebrar que nos ha ido bien. Hemos conocido harto, nos han atendido súper bien. Y aquí mismo hemos conocido también gente de otros países y que ha sido súper agradable igual. Todo genial. Carnecita, verdura. Esto va a quedar muy bueno. Y aquí, ahora el fueguito. El aceite se le echa sin miedo. Póngale nomás, más yo creo. Hay que traer el dom. Hay que traer el pollo. El pollito. Oye, esto es más de 5 personas, ¿eh? Bueno, no sé, yo cuando hago esto me encanta comer harto. El truco, mira, nosotros nos guiamos mucho por las recetas de Álvaro Barrientos. El truco está en que hay que dorar toda la carne para que la carne suelte su juguito y luego sobre esa misma grasita de la carne se saltean las verduras. ¿Lo ponen a los nichos? Uy, como chilla. Ya, listo el sofrito, póngale nomás. Vuelve la carne con las grasitas. Se echa por la orilla, ya, para que saque las grasas de la orilla, dale. Eso, rey. ¿Cómo nomás? Hay calamar, hay de todo ahí en los mariscos. ¿Tú cachai que aquí come todo el camping, weón? Te pillamos. Recién subiste y ni lo etiquetaste. Mira. Se viene, se viene. Y comiendo al estilo Dieguita. Al estilo de allí. Al estilo Dieguita. Si tienen que comer todo, no quiero regodiones acá, ¿eh? Toma. Sí, nuevo día, nuevas rutas, nuevas experiencias. Aquí vamos saliendo. Vamos a dar otra vueltecita. Ahí está Don Mario y Mario Hijo. Mario Junior. Mario Junior. Mario Hijo es quien administra acá el rancho El Quino, donde nos estamos quedando. Y la verdad es que 10 de 10, o sea, es que está dentro de mismo Vicuña y tienes todo cerca, tenía hasta un hospital cerca en caso de... Tiene Supermercado igual. también, claro, entonces igual interesante el lugar para quedarse cuando uno quiera venir a recorrer. Y además, muy cerca también hay donde arriendan bicicletas, hay también donde hacen tours astronómicos, entonces tienen todo aquí, literal. A la manito, todo a la manito. Así que recomendado, chicos, de verdad. Y yo sé que si le dicen a Mario que van de parte de nosotros, les va a hacer una atención especial. Primera cargada de combustible luego de la subida. Sí, no, qué heavy. 1674 el combustible de 95. Aquí vamos a dejar la conversión en dólares, pero son poco menos de $2 por litro. Es muchísimo. En comparación a lo que pagábamos antes. Totalmente, subió como casi 400 pesos. Incluso me atrevería a decir, porque lo hemos visto en otros videos de otros viajeros, que es más barato incluso en Estados Unidos el combustible, a ese nivel. ¡Wow! Pero no importa, hay que hacerlo. ¿Por qué?
es parte de lo que mueve nuestra motito. Sí, y por eso mismo también agradecemos a todas las personas que ven los videos, lo comentan, le dan me gusta, lo comparten, porque todo eso también nos ayuda a seguir sumando kilómetros. Totalmente, chicos, porque nosotros logramos ya llegar al punto de monetizar y estamos ganando lo suficiente para pagar esta alza de combustible. Sí, así que muchas gracias, chicos. Niña. ¡Ay, qué bacán! ¿Le puedo sacar una foto? Pero por supuesto. Aún siendo sensación Un poco otra más, vez. dale más. Ahí, papi, sí. ¡Ay, muy bien, niña! Eso, mi amor. Muy bien. ¿Le costó acostumbrarla? La verdad es que no, le gusta, sí. Ahí lo paga mi esposa. El sensor está acá arriba. Ahí, Eso. sí. Tome un regalito. Estos somos nosotros. ¡Ay, qué bacán! Muchas gracias. No, gracias a ti. Por la buena onda, ¿cierto? Sí, por supuesto. Uy, me llegué y me subí, disculpa. No te preocupes, pollo, si nos caemos, nos caemos. Bueno, nosotros llenábamos la moto con alrededor de 18.000 pesos. Y ahora, según el cálculo aproximadamente, yo creo que con 23 estaríamos llenando. Son 5.000 pesos más por cada estanque. Y como recorremos igual hartos kilómetros, estamos llenando por lo menos una vez a la semana, a veces dos. Está pegando ya, pero no importa. Se vendrán tiempos mejores, eso dicen. En todo caso, es la vida que elegimos. Compensamos de cierta manera el arriendo, dividendo, luz, agua, cable, todos esos gastos básicos que pueden haber en una vida cotidiana y lo compensamos con este estilo de vida. Claro, aquí uno vive más minimalista, más austero. Gente bonita, además queríamos comentarles que también estamos súper emocionados, felices porque hoy día despertamos y ya somos 10.000 en YouTube. Así que nuestra manera de celebrarlo es salir ahora a ruta, mostrarle lo que vamos a ir conociendo, compartir las experiencias para que también la puedan vivir y sentir con nosotros. Sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Ya somos 10.000, un número súper grande, nos cuesta aterrizarlo, pero estamos contentos del apoyo que estamos recibiendo y del cariño de la gente y nos motiva obviamente a seguir dándole mucho más. Y eso que estamos recién partiendo, recién comenzando. Sí, ya queremos ver con cuántos llegaremos a Alaska. Y estamos en la ruta de las estrellas, circuito de Gabriela Mistral. Vamos camino a Paihuano y justo ahí nos dice Paihuano. Pero deben faltar como unos 20 kilómetros más o menos, un poquito menos de 20 kilómetros. Hay que llegar primero a Rivadavia, donde está el desvío, el que tomamos algunos días atrás, que era camino al Paso Aguas Negras, y ahora vamos a tomar el camino hacia la derecha, que es el camino Valle del Elqui, que ese es realmente el circuito real de la ruta de las estrellas. Esta calle, esta ruta que estamos paseando nosotros ahora, divide la localidad, ahí está, de Diaguitas y Andacollito. Y en Andacollito se puede hacer una ruta donde uno llega al Magic Pass y no el de Christopher McCandless, el de Estados Unidos, que estuvo en Alaska, sino que más bien una micro, un bus chileno que quedó en pana, o sea que se descompuso en altura y ahí lo dejaron, no lo repararon ni nada. Es una ruta que aproximadamente requiere 2 horas de trekking y nos han dicho que igual es entretenida, pero que en esta temporada es un poco complicada porque el sol pega demasiado fuerte, entonces es muy probable que provoque insolación o deshidratación. Se camina todo el tiempo con el cielo abierto y espacios abiertos que pega directamente el sol. Así que se recomienda hacer o muy temprano o ya en la tardecita, cerca del atardecer. Así es. Y aquí llegamos al camino. Si seguimos derecho, volvemos a ir hacia el Paso Internacional de Aguas Negras. Y acá nosotros tenemos que entrar. Aquí está. Ruta de las Estrellas, Pisco Elqui, Monte Grande, Paihuano. Circuito Gabriela Mistral. Let's go. Por acá nos vamos a meter varias veces porque es tan grande igual para poder conocer que en un solo día es difícil, aunque salgas temprano es un poco difícil. Yo creo que con 2 días bien temprano y aprovechados puede ser.
pero si quieres verlo en más detalle tienes que dedicarle tiempo, ¿cierto? Sí. Miren qué belleza. Cómo se ve atrás, cómo se ve acá todo el valle. Uno entra a esta ruta e inmediatamente se ven los paisajes espectaculares, sí. Por eso es tan visitada esta ruta. ¡Wow! ¡Qué placer estar acá! Y eso que estamos recién empezando esta ruta, ¿eh? Hermoso. Cabe destacar que igual los caminos son angostos, hay que ir con cuidado. Aquí también pasan vehículos grandes, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Pero está bien pavimentado y el camino está bien cuidado, que eso igual es importante. Qué difícil igual ir atento a eso y distraerse con toda esta visual. Es medio complicado, así que yo por eso te admiro, Pollo. Gracias, Pollillo. Y justo llegamos al primer mirador. En la entradita ya lo tenemos. Aquí nos vamos a detener a sacar unas fotitos. Sí. Obviamente. Clásico. Siempre, no puede faltar la fotito aquí. Oh, qué lindo. Miren, allá a lo lejos dice: bienvenido al origen del pisco. Corre un viento maravilloso, un viento rico. Mira, aquí ya se empieza a sentir menos, allá se siente harto. Sí, que ahí está más abierto el espacio y se siente súper fuerte el viento, sí. Pero rico. Amun se acordará que vino ya una vez acá, ¿o no? Mira, ahí sapeando esta que se pone a sapear de repente. Mira, se apoya. Mira, ahí va a sapear. Mira por si acaso que hay y sigue. Vamos. Ay, mi Gillo está muy feliz, miren. Se nota que es feliz. Le gusta mucho salir a caminar, recorrer, Sí. explorar. En la tarde llega a ver así muy cansada, pero valió la pena toda la recorrida que se hizo en el día. Me da risa porque ella pide meterse a la casita rodante. Le abrimos la puerta, salta y ahí se acuesta. Tranquilita, ¿cierto? ¡Uy, qué bello! Es tan inmenso que llega como que te da la sensación de mareo. Como de vértigo, sí, da una sensación de vértigo, es verdad. Sientes como que se te van a venir encima. Bueno, el Valle del Elqui se destaca por 4 puntos muy importantes. Primero, tiene los cielos más limpios que existen en Chile para poder ver las estrellas. Segundo, es un valle donde se da el fruto de la uva, tanto para el vino, el pisco y también la uva de mesa. Tenemos por otro lado a Gabriela Mistral, el Premio Nobel de Literatura, primer Premio Nobel de Literatura femenino en toda Latinoamérica y el primer Premio Nobel de Literatura de Chile. Y también tenemos a los guasos, los arrieros, los que crían ganado, que también es un punto como característico de esta zona. Y aquí los tenemos representados gráficamente. Bienvenidos a Paihuano, Valle del Elqui. Y ahí están las imágenes que representan cada uno de estos 4 puntos súper importantes de la zona. Y ustedes se preguntarán por qué Gabriela Mistral es tan importante para este lugar. Aquí es donde ella se crió, vivió gran parte de su vida, su infancia, y donde también se inspiró para los grandes poemas que ella escribió. Yo creo que esta vista es inspiración para todos, ¿no? Para cualquiera esta vista es inspiración. Acá, Amun. Ven, Amun. Venga, mi Gilla. Eso. Mira, así es Amun. Ustedes creen que en realidad ella se porta bien, pero mira. Oye, ya. Mira. Ese pie es mío, dice. Mira. A más de una vez le dejó el dedo morado con un mordisco en el zapato, imagínense. Mira. Está bueno. Y muestra todo. Mira, aquí estuvimos. Aquí estuvimos días atrás. Y ahora estamos... Usted está aquí. Vamos a ir a Paihuano, vamos a ir a la quebrada de Paihuano y luego vamos a recorrer hacia Monte Grande, donde está el Museo de Gabriela Mistral. Y aquí están los 2 caminos que divide Monte Grande, hacia Alcohuás y hacia Cochihuás. Ambos lugares también vamos a visitar estos días. ¡Uy, qué buena! No lo había visto, está genial. Qué hermoso. ¡Oh, qué hermoso! Mira, sacarse fotito ahí.
El ángel guardián, Gabriela Mistral, Desolación 1922. ¡Wow! Vamos a ir al siguiente mirador, el mirador del OVNI de Paihuano. Ahí les vamos a contar un poquito más, pero antes recordamos que por aquí venden unos juguitos y unos heladitos ricos, ¿te acordás o no? Ay, sí, cuando vinimos a vacacionar con la familia, había un lugar justo aquí entre medio del mirador, debe estar cerca. Sí. Incluso me acuerdo que estaba al frente del cementerio. Ah, verdad, tenías razón, sí, estaba al frente del cementerio. El cementerio me acuerdo que está como en el cerro, hacia arriba, así. Sí, sí, Por este era lado, bonito. por el lado izquierdo, así que esperemos poder verlo. ¿Qué querés tú, heladito, juguito o ahí vaya a ver? Ah, no, ahí voy a ver, yo creo. Es que hace calor, un juguito heladito estaría rico. Pero el viento está rico, ¿no? Con el viento no se siente tanto el calor. No, la verdad que sí, ayuda mucho el viento. Es que en el valle, como es muy abierto, se sienten fuertes las corrientes. Aún así, los cerros tapan parte del viento. Así que me imagino, si esto fuera más abierto, sería mucho más intenso. Qué lindo, qué belleza. Igual se ve, es impactante cómo se ve lo verde aquí, justo en el centro, y los cerros secos. Sí, aunque hay gente que planta ahí, que es dueño de algunas tierras y planta en los cerros. Bueno, son algunas de las cosas que dice la gente de por acá, que el agua, en realidad, la sequía, no es porque haya problemas de agua, sino porque la agricultura está consumiendo más agua de la normal. No sabemos si eso es así o no, pero sí, imaginamos que ocupan mucha agua para mantener todo esto. Creo que estamos llegando, ¿no? Ah, de aquí veo el cementerio, sí, estamos llegando. Jugos tropicales. Con frutita de la zona, ¿o no? Aquí está el cementerio, a la izquierda. Ah, ya está el cementerio, miren. Y aquí llegamos a los juguitos. Donde Juanito primero. Allá es donde hay que ir. Donde Juanito primero. Qué buena. Hoy el cementerio parece que está cerrado. Debo ir cerrado. Ah, puede ser. Mucha gente recibe usted aquí en el año. ¿Se acuerda de nosotros o no? Nosotros vinimos hace un año. Hace un año. El año pasado. Sí. Sí, en un auto con mi suegro y mi suegra, sí. Nuestra familia. Se acordó. Y venimos a tomar un juguito o un heladito y vamos a ver, para pasar el calorcito, y ahora estamos recorriendo en moto. ¿Cómo ha estado? Muy bien, amigo, gracias. Muy bien. Qué bueno, amigo. ¿Sí? ¿Podemos andar con la guía? Sí, me acuerdo que sí, pues se podía, sí. Allá dejamos la motito, ya pedimos aquí juguito natural. Miren, tienen todos estos lugares para sentarse, incluso allá. Sí. También vienen muchas terrazas. Y con esta vista, tomarse un juguito, muy relajado, disfrutando del paisaje. Amun siempre también aquí con nosotros, disfrutando, descansando, pero un poco odiosita. La Mun dice, ¿y tú? Ahí traen las delicias. ¡Uy, qué rico! Con el jugo de copao tenemos una tradición. Ya, ¿cuál es la tradición? La tradición dice que el que prueba copao por primera vez en nuestro local, donde está Juanito primero, tiene derecho a un deseo. Un deseo que se cumple. Pero ¿Ya? con el compromiso que cuando se cumpla su deseo puedan volver a firmar el libro de los deseos cumplidos que se encuentran. ¿En serio? Tenemos un libro lleno y el segundo por terminarse. No le puedo creer. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Qué loco! Se me puso la piel de gallina. Sí, ya tienen un libro lleno de gente que vino porque se cumplió su deseo y están llenando el segundo. ¡Wow! Bueno, será importante este deseo entonces porque es la primera vez que voy a tomar un juguito de copao. ¡Oh, qué loco! ¡Qué buena! Estábamos pensando qué deseo pedir y aquí Emerson ya me emocionó con el deseo que vamos a pedir y te lo vamos a compartir. Sí, yo creo que el deseo que podemos pedir es que nos ha ido muy bien. Estamos muy agradecidos de cómo nos ha ido en este viaje, en esta aventura, cómo nos ha ido también el recibimiento de todos ustedes. Yo creo que el deseo que vamos a pedir para tener que volver a firmar el libro va a ser completar toda América, conocer, disfrutar con toda América, poder compartir con muchos de ustedes en la ruta hasta Alaska. Esa es la idea. Todo América. No sé si todos los países, pero haremos el intento. Y cuando eso se haya cumplido, nosotros vamos a volver a decir que se cumplió. Así que vamos con el sorbito del copao.
¡Uy, qué rico! No, tenéis que probarlo, está muy rico. Es un poco ácido, pero me gusta porque es como toque ácido, me encanta. Está súper rico. Está muy bueno, recomendado chicos. Si vienen para acá, pídanse uno de copado. Además que les van a cumplir un deseo, así que 2 por 1. Y esta fruta nos habían recomendado tomarla, porque esta fruta, el copao, es de acá, así que nos dijeron tienen que probarla, y aquí estamos. Sí, probándola. sí, fue el Juanjo. El Juanjo, sí, que conocimos Sí. ahí en Ovalle. Él nos dijo, chiquillos, no pueden irse del Valle del Elqui sin probar el copado, así que ¿Verdad? aprovechen, sí. Sí, así que aprovechemos de saludar al Juan, ¿verdad? Oye, pero ese era mío, no te lo tomé todo. Perdón. Pero yo me pedí uno que se llama Frescura Tropical. Miren qué pinta. No, la pintaza, sí. Este tiene guayaba, maracuyá, Mango, mango y especialidad de la casa. un toque de la casa, sí. Exquisito. A ver, necesito probarlo. Me trasladé como Uy, a qué Miami. rico. Ah, Al Caribe. al Caribe. Uy, qué rico. Nos acaban de decir acá que el copao es endémico solo de esta zona. Es decir, ese cactus solo se da y se planta y crece en esta zona, en ningún otro lugar de Chile y el mundo. Este es el copao. Fruto del cactus. No lo había visto. Mira, no lo habíamos visto. Oh, Amón. Ven. Y el fruto se demora 70 años desde que germina, de que sale del suelo, y llega más o menos a esta altura, son 70 años o menos para que dé su primera fruta. Miren, 70 años para que recién dé su primera fruta. Y lo que estamos bebiendo nosotros ahora es cosechado de cactus de ¿cuántos años? 400, 500 años. 400, 500 años. Por eso es un producto mágico. Pues ahí No, está. ahí está la magia. Ahí está la magia. Oh, Gracias. Mira, qué buen dato. ¡Qué loco! No, qué loco, de verdad que sí. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, bien, lo hacemos compartiéndolo con ustedes. Aprendemos con ustedes cosas nuevas. Así que ya saben, si van a recorrer el Valle del Elqui, donde Juanito primero, pues. Por supuesto. Porque aquí van a disfrutar de un juguito y se van a ir fresquitos. Muchas gracias. A de ustedes verdad. muchas gracias. De verdad. Que sigan disfrutando de nuestro querido valle. Oh, muchas gracias. Invitamos aquí a la gente a que vengan a disfrutar del valle porque en realidad el valle está hermoso. Ya estamos recién entrando, así que veamos qué nos sorprende más adelante. Así que, a disfrutar. A disfrutar, muchas gracias. Ay, perdón. No se preocupe. Ya. Muchas gracias. Listo, pues. Que esté bien. Que esté bien y que le vaya súper. Y nos vemos cuando cumplamos el deseo, pues. École. Y aquí al ladito de donde Juanito primero, estamos al lado, ¿cuánto? 600 metros. Este mirador que le llaman el mirador del OVNI. Ahora les vamos a contar por qué y les vamos a mostrar por qué. ¿Ustedes de dónde son? Bueno, nosotros somos criados en Santiago, nacimos en Santiago, pero vivimos muchos años en Copiapó. Así que igual nos consideramos como copiapino igual. Para el auto, mira, para el auto. Ese es para el auto. Fotoaventuras de tres. Y eso así es estamos, como Buena, una aventura de tres. buena. Oye, sí, pues con el... Sí. Sí. Bueno, Me encanta. Ay, gracias, chiquillos. Qué bacán, felicidad igual. Y hemos llegado acá al OVNI de Paihuano. La tarde del 7 de octubre de 1998 nunca sería una tarde cualquiera después del suceso que ocurrió cerca de las 4 de la tarde, donde un impacto fuerte en el pueblo provocó un ruido enorme con un estruendo semiterremoto y la gente se sorprendió y fue a ver el cerro y había algo muy extraño en el cerro, que era el OVNI de Paihuano, el Roswell chileno. Bueno, acá está la historia completita para que la puedan venir a leer si es que andan por acá, en Paihuano. Este cerro se llama Cerro Las Moyacas. Cuando fue ese impacto, vieron en el cerro las personas algo que se partió como en dos. Ese punto que se partió en dos era una estructura similar a un ovni, objeto volador no identificado, pero lo más extraño es que al muy poco tiempo después, al par de horas, empezaron a aparecer helicópteros negros volando por la zona. Eso es lo que cuentan los lugareños. También empezaron a haber camionetas negras y una camioneta de la NASA. Hay algunos que dicen, no, solo era una piedra pintada que rodó hacia abajo en el cerro. Pero la NASA por una piedra pintada... Y eso le extrañó a muchas personas del lugar. Qué tremenda historia, la verdad. Vamos a saber si es verdad o no. Pero lo que podemos decir es que este es el Roswell chileno, el OVNI de Paihuano.
Está bonito, es un mirador, puedes descansar, tomarte un cafecito o algo, y de repente... Aquí está representado el ovni, obviamente, y el lugar donde cayó es un punto importante que está en el cerro, marcado con un pequeño círculo. Bueno, la estatua del extraterrestre, obviamente, es una representación simbólica. Aquí se van a ver en el cerro unas antenas hacia abajo, a la izquierda, ahí fue la ubicación donde chocó el ovni. Pero hay un dato muy importante que explicar. La gente acá de la zona dice que ese punto no es el real. Se colocó un punto nada más por la municipalidad o por el gobierno que se marcó como el punto original porque el punto real estaba dentro de un terreno de un particular, el cual dijo: yo no quiero que la gente entre a mi terreno para poder ver dónde cayó realmente. Entonces se inventó otra locación. La locación real se encuentra de las antenas hacia la derecha, en un punto pequeño gris que se ve en el medio. Vamos a ver si se ve desde la cámara y les vamos a mostrar para que ustedes sepan realmente dónde fue que cayó este objeto volador no identificado. No sé si logran ver, a ver, por aquí ahí arriba las antenas, ahí las vamos a marcar, y al costado hacia la izquierda, por ahí está el punto donde se supone que se estrelló. Es el punto que indica el gobierno, la municipalidad, pero la gente de la zona dice que en realidad está hacia este otro lado. Justo ahí. La verdad es que no sabemos cuál es la historia real, cuál es el punto real, solo sabemos que hay mucho misterio acá sobre el ovni de Paihuano. Acá la figura está en son de paz, ¿cierto? ¿Ustedes creen que hay vida extraterrestre o otra vida en otros planetas? ¿O creen que somos los únicos en el universo? A ver, cuéntenos, lo queremos leer. Gente, ahora, si es que tienen alguna historia, han vivido algo extraño, algo místico, ¿O han visto quizá algún objeto volador no identificado en el cielo? cuéntenos también. Sí, nos gustan mucho esas historias, son súper interesantes. Sí. Cabe destacar también que se dice que debido al ovni que se estrelló, cambió un poco el campo electromagnético dentro de la zona. Por lo mismo, ahora vamos a ir a la quebrada de Paihuano, donde se dice que hay un punto donde los vehículos y todas las cosas que uno coloca en el piso, en una subida, suben de manera automática. O sea, no bajan ni caen por la inclinación original, sino que más bien suben y nadie explica por qué. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Ya dejamos atrás al ovni de Paihuano. Vamos a ir a conocer este punto dentro de la quebrada de Paihuano y ver realmente qué tan extraño es. Está bueno el recorrido del día de hoy. Es un recorrido paranormal. Muy místico y extraño. Y aquí estamos. Quebrada de Paihuano. ¿Viste? Está todo cerquita. Qué bien, qué bien. Uy, qué lindo todo. Paihuano es muy lindo. Es muy pronunciada la subida, ¿eh? Eso es una de las cosas que destaca acá Paihuano, de lo rural que es. Sí, la verdad es que sí, está bonito, sí. Ya, este camino está súper angosto, yo creo que cabe un vehículo y medio, hay que tener cuidado. Sí, oye, está muy lindo. Sí, está muy lindo el camino, súper verde y súper empinado. Y huele muy rico. Oh, qué rico. Mira, construcciones también abandonadas. Ahí arriba igual. Uy, ¿verdad? Acá a este lado. Ay, demasiado. Lugares que se quemaron también, mira acá, a la izquierda. Uy, qué fuerte. Fíjate también en estos tremendos terrenos que tienen las casas ahí abandonadas. Y se nota que eran terrenos de cultivo donde ya no se está cultivando. Claro. Yo creo que es por la sequía, debe ser por la sequía. Paihuano tiene fama de ser uno de los lugares más energéticos de Chile. Es muy común escuchar historias de avistamientos, de portales energéticos, sensaciones extrañas también en algunos lugares. ¡Wow! ¡Qué cerrada la curva! Sí. Cabe destacar que Paihuano es una comuna y abarca otros poblados, como por ejemplo Monte Grande y otros más. Punto magnético de la quebrada de Paihuano. Acá es. Desde este punto, se supone. Vamos a ver. Ya llegamos aquí a la quebrada de Paihuano, al punto magnético, y en ambos costados se ve una subida, pero sabemos que es hacia allá.
se dan cuenta que hay una ligera pendiente hacia arriba, que incluso después va tapando detrás las parras. Y este es el punto donde si un vehículo se queda detenido, sube de manera automática. Nos saludaron ahí. Buena onda la gente de acá. Como no tenemos un vehículo, veamos a ver si tenemos la suerte de que podamos detener a alguien que nos haga la paleteada de subir. Pero si no, podemos hacerlo con una botella. Yo veo que para allá hay una pendiente en subida. Pero si yo entonces la empujo hacia el otro lado, la botella debería devolverse. Mira. Efectivamente, va subiendo. Realmente no se explica ni se sabe bien cuál es la ciencia detrás de todo esto, pero entendemos que estos cerros tienen un alto poder magnético. Tenemos mucha suerte porque Pablo se ofreció para poder mostrarnos, porque con la moto claramente no podíamos hacer el efecto, y va a mostrar cómo efectivamente este punto magnético arrasa con su auto hacia un punto que está en subida. Muchas gracias. Miren. Y baja solo. Oh. Mira qué buena, qué loco. Bueno, ahí Pablo, la verdad que muy agradecido de que nos pudiera mostrar el efecto con un vehículo, y nos comentó también de que este cerro tiene un alto poder magnético. Además, incluso decía que el Tololo y el SOAR, que es el telescopio que se encuentra cerca de Vicuña, quería instalarse en este sector, pero debido al campo magnético, las máquinas y los equipos tecnológicos no funcionaban de manera correcta, y es por eso que tuvieron que cambiarse de locación. ¡Wow! Debe tener realmente mucha potencia magnética este cerro. Hay quienes también dicen que es netamente un efecto visual, por la forma en la que está distribuido el terreno y por la forma que tiene el asfalto. Nada más un efecto visual. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál de las versiones que le hemos comentado es la que más le hace sentido? Amul aprovecha la sombrita. Está Miren, cansadita, está cansada, sí. mi Gilla. Hemos salido harto. Sí, ahora nos vamos a devolver. Qué lindo. Qué lindo, mira los viñedos. Usted viene para acá y se siente solo el olor a uva y a fermentación. De la uva misma. Sí. Paramos aquí en la plaza de Paihuano. Estamos impresionados, está muy hermosa, así que se la queremos mostrar también a ustedes. Sí, está bonita. Tiene harta escultura. Tiene un busto de Bernardo Higgins, un busto de Arturo Prat. También tiene una fuente en el centro. Y además sabemos que a lo largo del pueblo hay pequeñas figuras artesanales como de pequeños trabajos que tienen acá en la zona. Por ejemplo, los bomberos, un médico ahí en la posta, un artesano haciendo manualidades, también una figura del alcalde. Está bien interesante, ¿eh? Justo esta es una de las figuras que les estábamos comentando. Mira, hay un guaso arriba de su burro. ¡Qué buena! Y están bien cuidadas, sí, igual están bien cuidadas. Y por acá está la iglesia, la parroquia, acá de Paihuano, fundada en 1892, dice ahí. ¡Uf! Una cantidad de años, pero está hermosa. Además, la plaza, por acá en el costadito, cuenta con baño público. Siempre es un plus. Y un amiguito. Oh. A ver acá, en los cuerpos de bomberos. Mira ahí, pelando un durazno. Un bombero arriba. ¡Ah, mira! Una señora pelando un durazno, ¿la viste? Sí, qué entretenido. Mira acá a la izquierda, un guaso. Acá también tenemos otra. Ahora acá hay otra, Mira, ahí hay una señora tomando mate. Una señora tomando mate y saludando, mira. Y aquí está el doctor. Ah, y el doctor acá, miren, el centro de salud. De acá, de Paihuano. ¡Oh, qué locura! Eso igual lo destaca de acá. Qué entretenido que representen así los distintos como oficios o profesiones que tienen acá, o solamente gente de la zona. Ya nos vamos. Mire, desde allá se ve como que fuera niebla. Y la verdad es que eso es el rayo del sol que está pasando y cruzando a través del cerro. Se ve súper bonito. Este día tuvo un poquito de todo. Ruta, comida, historias, paisajes. Y la alegría enorme de saber que ya somos 10.000 personas compartiendo esta aventura.
Gracias por acompañarnos en cada kilómetro. Y ¡Nos vemos en la ruta! ¿Y después? No, yo no hice nada. Ahora yo me veo linda, mire. Díganme si Amun no es feliz. A ver. Ella es una perrita feliz.